Julio, yo lo conozco hace muchos años porque lleva, Julio, más de 10 años desde la campaña LLT, tú también que entraste a colaborar en el Instituto de Astrofísica. Julio acaba, yo voy a ir a lo más reciente porque esto tiene que ser muy breve. Julio es doctor en astrofísica, o sea, que haya estado trabajando en vulcanología, que ha hecho 1001 profesiones, es un hombre polifacético, polivalente, renacentista también, con muchos intereses, pero bueno, yo de lo que más conozco a Julio es porque forma parte de nuestro grupo de calidad de cielo, del que siempre les he hablado, que nace en los años 90, yo entré como una postdoc, Casiana Muñoz, que es la subdirectora del Instituto de Astrofísica, es quien es la IP principal de este proyecto, y aunque somos un grupo pequeñito, pues ha ido creciendo con el tiempo, y Julio pues ha venido a darle esa lozanía que necesitaba también el proyecto. Es un manitas en muchos aspectos, aparte yo te estoy, ya ves la presentación que te estoy haciendo tan informal y personal, ¿no? Pero que bueno, aunque sé que Julio lo que aborda pues lo enfrenta con suma profesionalidad y con realmente en todo lo que digamos que emprende, destaca y además nos ayuda muchísimo. También puedo decir que con todas estas virtudes que estoy poniendo también de él, decir que su especialidad ahora en el grupo de calidad de cielo, en lo que ha estado trabajando en los últimos años, es también no solo meteorología para telescopios como por ejemplo para el proyecto CTA, por la que tuvo un contrato, también para el EST, como está trabajando ahora, que es el Telescopio Solar Europeo, que todos saben ya en los medios que recientemente pues va a ir a La Palma. Más bien nosotros lo que hemos estado discutiendo es dónde en La Palma, ¿verdad, Julio? Pero bueno, que va a estar en La Palma. Y otra de como saben, para caracterizar un observatorio se miden muchos parámetros, desde meteorología, óptica atmosférica, aerosoles y también el vapor de agua. Y Julio pues ha sido el responsable de las medidas de vapor de agua, de estudios de predictibilidad en los observatorios, y de eso nos va a contar hoy. Las presentaciones que hacemos, Julio, son muy breves porque si no yo empiezo a hablar y son ustedes los protagonistas, pero sí decir que, bueno, nos ha encantado el título que nos has puesto de por qué a la astronomía no le gusta, yo lo cambio, el pelo liso o el pelo estofado, o le gusta el pelo estofado, como solemos decir en Canarias, ¿no? Que es el pelo que se encrespa. Pues Julio, cuando tú quieras, somos todo oídos. Bueno, pues el motivo del título, que el título hay un poco una broma, ¿no? A mí siempre me recuerda esto mucho. Mi mujer siempre se la pasaba, bueno, se la pasa muchas veces alisándose el pelo, ¿no? Y con un poco de humedad pues se le pone el pelo así tan encrespado. Y a mí esto me recuerda porque un poco lo que le pasa a los astrónomos cuando ven que de hecho hay vapor de agua en la atmósfera. Entonces, independientemente de cómo se les quede el pelo, de hecho se tiran un poco de los pelos, ¿no? Porque recordemos, pues, a la astronomía no le gusta especialmente el vapor de agua. Pero bueno, a mí sí me gusta porque, bueno, como astrónomo no, pero desde luego como investigador atmosférico, pues sí me ha permitido estudiar un elemento atmosférico bastante interesante. Entonces, como decía Tony, una de las obligaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias es caracterizar pues, nuestros observatorios, los observatorios de las Islas Canarias, como este que tenemos de fondo, que es el del ROC de los muchachos. Y dentro de esas tareas pues se engloban los estudios atmosféricos que realizamos dentro del grupo de calidad del cielo, ¿no? Del que Toñi lleva formando parte, pues como decía, desde los años 90. Yo creo que entré en el grupo propiamente dicho, ahora 12 o 13 años, pero ya antes trabajaba en aspectos relacionados dentro del instituto, o sea que llevamos muchos años, ¿no? Trabajando en este aspecto de caracterización, ¿no? Entonces, como decía Tony, en los últimos años nos hemos focalizado en este parámetro que es especialmente relevante, tal y como vamos a atender en estas bromas que hacíamos con el título para la astronomía, ¿no? Pero bueno, esta es la Tierra. Entonces hay alrededor de 13 por 10 elevado a la 15 kilos de vapor de agua en la atmósfera terrestre. Hago el simbolito, ¿no? Imagínense los 15 ceros. Son 13 petagramos de vapor de agua en la atmósfera terrestre, lo cual no es una cantidad tan enorme como puede parecer si lo comparamos con el total de agua del planeta. Realmente es apenas 10 partes por millón del total de agua del planeta, que por otro lado tampoco es una cantidad tan enorme, a pesar de la imagen que tenemos de un planeta cubierto de agua y de vivir en el planeta azul.
la realidad es que la capa de agua sobre el planeta es solamente superficial, y si agrupamos todo el agua en junta, la agrupásemos en una esfera, pues tendríamos una imagen parecida a la que tenemos aquí, una esfera de unos 1.400 kilómetros de diámetro. Y este es todo el agua del planeta, todo el agua. Los mares, que son cerca del 97%, pero también los ríos, todos los lagos, todo el agua subterránea, el agua que forma parte de nosotros y de los demás seres vivos, todo el agua es esta. Y de ese agua tan solo menos de este pequeño tanto por ciento, apenas 10 partes por millón, es vapor de agua. Que por otro lado, también es una cantidad relativamente poco importante en el tanto por ciento del total de los gases atmosféricos. Pero, independientemente de esto, el vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero, como muy probablemente saben, y por lo tanto regula el clima en el planeta, y por su capacidad sobre todo de absorber la longitud de onda en la radiación, en longitudes de onda infrarroja y en longitudes de onda mayores como microondas o submilimétricos. Y ese factor, que es lo que permite que el planeta Tierra no sea una esfera congelada de hielo, desértica, inhabitable, por otro lado, es el efecto que hace que la atmósfera sea relativamente o semi-opaca a gran parte de la luz que nos viene desde las estrellas o de los objetos astronómicos que se quieran estudiar. Entonces, en términos generales, los efectos de la luz al traspasar la atmósfera terrestre, imaginemos la luz que viene de una estrella o de una galaxia, de cualquier objeto que se esté observando, pues se pueden resumir en esta transparencia, están un poco resumidos. Entonces, por un lado tenemos efectos de atenuación, que a menudo se llama extinción en términos astronómicos, y que básicamente es la pérdida de fotones por el carbono, de alguna de las maneras, fundamentalmente de dos, ¿no? Por medio de la absorción molecular, parte de los fotones que vienen tienen la energía justa para ser absorbida atómicamente por algunas de las moléculas que conforman la atmósfera, pero también se producen fenómenos de scattering o de dispersión. Parte de los fotones chocan elásticamente, como lo hacen las bolas de billar, ¿no? Por ejemplo, con elementos de la atmósfera, como son los aerosoles, o las propias moléculas. También hay un scattering de un choque elástico. La molécula puede actuar de dos maneras. Si tiene exactamente el fotón tiene la energía precisa, será absorbido, pero si no, sencillamente choca. Entonces, todos estos fotones que chocan en modo de scattering o de dispersión tampoco llegarán a ser captados por el telescopio. Luego tenemos fenómenos refractivos. La refracción es el fenómeno por el cual el camino óptico de la luz se desvía cuando cambia o cuando transita por un medio o entre medios de distinta densidad, cosa que eso es lo que ocurre en la atmósfera según descendemos en altura. Y además, variaciones muy rápidas y muy aleatorias del índice de refracción de la atmósfera van a ser a su vez responsables de distintos fenómenos de emborronamiento o de desfases dentro del frente de onda que nos viene, y que estas pequeñas variaciones están asociadas a la aparición de turbulencia, que es inherente a un fluido con las características de lo que es la atmósfera terrestre, ¿no? Además, podemos complicar un poquito más todavía el cuadro, porque además tendremos unos fotones espurios que pueden ser captados por el telescopio de emisión atmosférica de parte de esa energía que ha sido absorbida por las moléculas, algunas de ellas, y que lo podrán remitir, como por ejemplo pueden ser los fenómenos de Eric Lowe o de otros fenómenos parecidos, ¿no? Entonces, en todos estos fenómenos, pues la luz se puede ver afectada en su camino libre desde el objeto astronómico de interés hasta el telescopio. Bien, pues de todos estos fenómenos, el vapor de agua interviene en casi todos. Principalmente, de hecho, yo diría que en mayor o menor medida interviene en todos, pero principalmente, ¿se ve el puntero del ratón? ¿Sí? Sí. Pues principalmente la absorción molecular es un factor muy importante, y en la refracción también es un factor muy importante el vapor de agua. Bien. De hecho, si nosotros analizamos, si ponemos un espectro de transmisión atmosférica, como el que estamos viendo en la imagen, empezando por las longitudes de onda visibles, que es lo que vemos aquí, pues podemos ver, aquí vemos la transmisión atmosférica desde 0 hasta 1. 0 es una atmósfera completamente opaca, no pasa nada de luz, y 1 transmite toda la luz, es transparente completamente, ¿no? En función de las distintas longitudes de onda. Ya conocen, empezamos por el espectro visible. Pues si a mí me gusta verlo como en esos programas donde ponen un bit, cuando un colaborador se viene arriba y empieza a soltar palabrotas, ¿no? Y te lo empiezan a censurar porque va poco a poco. Como aquí pasa parecido. Si hiciéramos lo mismo, según vamos recorriendo el espectro electromagnético,
empezando en el ultravioleta. Estas son las famosas bandas de absorción de suelo, ¿no? Pero bueno, de momento por aquí el vapor de agua no es un problema, pero ya sin salir ya del espectro visible ya empiezan a haber pequeñas bandas de absorción de vapor de agua. Entonces empezaríamos ya con un pip, 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 y ahí seguimos y podemos seguir en el infrarrojo medio, como podemos ver, pip, 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 de modo, y evidenciando el fuerte impacto que tiene el vapor de agua en todas las longitudes de onda. Fíjense como a lo largo del infrarrojo medio tenemos enormes bandas de absorción que pueden llegar a hacer la atmósfera prácticamente opaca, ¿eh? En todas estas bandas, el principal contribuyente es el vapor de agua. Si seguimos hacia el infrarrojo medio, podemos llegar a esta zona, a partir de esta zona, que no sé si se detecta aunque hay un poquito más rayado, no es un amarillo continuo, porque queremos decir, bueno, aquí como ponen en esta figura, pues son algunas líneas más separadas, más un continuo de afección del vapor de agua, y eso permite que en esta zona haya una ventana de observación muy dependiente de la cantidad de vapor de agua. Para observar en esta zona en torno a 10 micras, hace falta que el vapor de agua sea bajo, pero al menos existe la posibilidad. Pero según nos observamos del infrarrojo medio al infrarrojo lejano, otra vez empieza un hasta el infinito, no hasta el infinito, pero sí hasta longitudes de onda mucho más elevadas. El gráfico se termina a 30 micras a partir del infrarrojo lejano. Ya pueden ver como a partir de las 20 y pocas micras la atmósfera se vuelve completamente opaca, y esta opacidad continúa, como digo, a longitudes de onda más lejanas hasta las microondas, incluso a las longitudes de onda milimétricas. Bueno, pues como les decía, después de haber visto este espectro, espero que se me haya entendido más o menos, pero bueno, lo importante es que las bandas de absorción son enormes dentro de todo el espectro electromagnético, y es tan importante para la astronomía que las principales bandas espectroscópicas de observación quedan definidas por este espectro de absorción del vapor de agua, ¿no? Y estas son unas tablas donde están reflejadas las principales bandas aquí en el infrarrojo, y aquí desde las microondas submilimétricos hasta las ondas de radio. ¿Bien? Aquí podemos ver en este ejemplo un poco más concreto, es un plot parecido al anterior, de baja resolución, pero focalizado en la longitud de onda del infrarrojo cercano. En este caso, en lugar de transmisión, estamos hablando de extinción directamente, o sea, en pérdida de magnitudes de las estrellas, ¿no? Cuántas magnitudes se pierden en función en estas longitudes de onda que no son realmente las más afectadas, son del infrarrojo cercano, ¿no? Y ya podemos ver como estas bandas Z, J, HK, que son las primeras bandas infrarrojas, están claramente delimitadas o definidas por las zonas donde de hecho se puede observar, ¿no? Y vemos aquí como para distintas concentraciones de vapor de agua, luego hablaremos un poco más en detalle del parámetro en sí, pues las zonas intermedias pueden llegar a ser completamente opacas. Como les decía, esta circunstancia hacia el infrarrojo medio se vuelve muchísimo más estricta, y el nivel de vapor de agua afecta ya no solo a las zonas entre bandas, sino a las propias bandas, ¿vale? Bueno, pues este es el sospechoso visto desde cerca. Esta es la molécula de vapor de agua, cuya geometría es la responsable de ese espectro que acabamos de ver. Entonces, el vapor de agua es una molécula que tiene una asimetría triangular de esta forma, y esta asimetría hace que tenga muchos modos, que es lo que vemos en la parte derecha de la imagen. Tengan en cuenta que aquí está el átomo de oxígeno y los dos de hidrógeno, que además tienen diferencias de masa importantes, ¿no? Porque el hidrógeno es un protón y el oxígeno hay un núcleo entre protones y neutrones de 30 y pico o más, dependiendo del isótopo, porque esos son complejos. Se puede hacer todo lo complejo el espectro que uno quiera, ¿no? Pero desde luego tenemos distintos modos de geometría con 3 ejes de simetría distintos que le permiten distintas maneras de vibrar y rotar a esa molécula. Porque las moléculas vibrando y rotando es la manera en la que tienen de absorber la energía que les llega. Entonces aquí podemos ver cómo por ejemplo, tiene un modo de vibración en la que los dos átomos de hidrógeno se mueven en esta dirección y el de oxígeno en esta otra, o en la dirección los átomos de hidrógeno se juntan. Entonces, estas son formas de vibrar, modos de vibración, y los de la derecha son modos de rotar, ¿no? Por esos 3 ejes de simetría. Entonces, para ponerse en movimiento la molécula, haciendo cada una de estas configuraciones, necesita absorber energía. Cada una de estas configuraciones tiene una energía muy concreta, y esa es la que recibe de los fotones que le llegan, ¿no? Entonces el fotón tiene exactamente esta energía y la absorberá. Lo complejo es que las 6 se pueden combinar, además de con otros fenómenos, como el que decía, por ejemplo, de que en vez de oxígeno tengamos deuterio.
Lo cierto es que la proporción de estos isótopos es baja, ¿no? Pero todo eso genera ese espectro de absorción tan complejo que hemos visto en los gráficos anteriores. ¿Bien? Hay otros responsables hay otras moléculas responsables como veíamos en el gráfico, ¿no? de los fenómenos de absorción, pero también una cosa que se me olvidaba decirle, esta asimetría además tiene una asimetría de carga porque estos tienen distinta electronegatividad, esta configuración de átomos, de tal manera que la molécula de vapor de agua presenta dipolos magnéticos y eléctricos permanentes, pero encima cada vez que se mueve también se inducen pequeños instantáneos dipolos eléctricos y magnéticos a su vez, con lo que encima, ¿eso qué quiere decir? Que es muy reactiva a la radiación electromagnética, o sea, a la luz que le llega, ya no solo porque la absorba, sino porque la desvía. Y es una de las principales moléculas, como comentábamos antes, responsable de la refracción atmosférica. Hay otras, está el CO2, está el nitrógeno, está el oxígeno, pero que además el vapor de agua tiene una característica que la hace todavía más interesante, pero que la hace más compleja, y es que es muy de lejos la que más heterogéneamente se distribuye en el espacio y en el tiempo. Es muy variable y además se distribuye muy heterogéneamente. En este mapa, pues vemos, es un mapa de reanálisis climático, y vemos que es un promedio de todos estos 30 años, ¿no? Desde 1979 a 40 años, ¿no? A 2017, de la concentración promedio de vapor de agua en el planeta. Entonces, el primer efecto que podemos ver, grosso modo, aquí vemos la escala de colores, ¿vale? Negro es muy seco, los colores estos magentas, rosas no se ven porque es un promedio. Si reducimos el periodo temporal empezarían a aparecer, porque sí hay picos que llegan a estos niveles, pero bueno, en promedio vemos que el verde es húmedo y el gris o negro es seco. Y podemos ver cómo hay una distribución desde el Ecuador hasta los polos en la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, a nivel del mar, estamos hablando aquí, ¿vale? Esto obedece realmente, o sea, porque al final el vapor de agua se rige por las ecuaciones termodinámicas las ecuaciones termodinámicas de los gases, que es la que está relacionando las distintas presiones o distribuyendo las distintas presiones parciales de los gases constituyentes. Y hay una dependencia, por ejemplo, con la temperatura, lo que explica esta gradación en latitud. Pero también las mismas ecuaciones termodinámicas hacen que no sea solo una cuestión de latitud, sino también la elevación. Contra más alto, la atmósfera se va secando. Hay menos vapor de agua según se va subiendo en altura en la atmósfera terrestre. Y de hecho en este mapa se pueden trazar perfectamente las grandes cadenas montañosas del planeta, ¿no? Desde los Himalayas a, por supuesto, nuestra cordillera de los Andes, o aquí tenemos todo el macizo de montañas rocosas, etcétera, ¿no? Tengan en cuenta la resolución del mapa, que la resolución del mapa está muy limitada a pesar de todo. Pero para complicarlo un poquito más, no es solo, o sea, no tenemos, a pesar de que la distribución termodinámica debería plantear una distribución muchísimo más gradual, el modelo general de circulación de la atmósfera induce variaciones adicionales, como son estos brazos secos, por ejemplo, como este que nos afecta aquí en Canarias, o también pasa, por supuesto, en Chile y en otras regiones. Entonces, esta recirculación de la atmósfera todavía va a mezclar más la distribución de vapor de agua. De manera que finalmente, de hecho, es tan importante la circulación general de la atmósfera que va a venir, o sea, realmente estudiar la distribución de la atmósfera nos permite trazar perfectamente la localización de los observatorios del planeta, como veremos ahora, ¿no? Tengan en cuenta, como les digo, que la resolución de este mapa no permite detectar los picos, por ejemplo, de las cumbres que tenemos en territorios insulares, como nos pasa aquí, ¿no? Realmente aquí en Canarias el color nuestro está más bien por aquí, o en Hawái, sin ir más lejos, Hawái y Mauna Kea, que llega a tener 4.000 metros de altitud, es un lugar extremadamente seco, que aquí está en una franja azul celeste, ¿no? Bastante húmeda, y en la realidad es un sitio muy, muy seco, en sus cumbres, por supuesto. Bien, pues como les decía, si hacemos este mismo mapa, pero con la distribución promedio de presiones, lo mismo, ¿no? En un periodo muy largo, promediando, vemos los grandes sistemas de alta presión que gobiernan la circulación atmosférica del planeta. Este es nuestro famoso anticiclón de las Azores, pero ya vemos que tanto en el Pacífico Norte y Sur, como en el Atlántico Sur y en el Índico, tenemos sistemas parecidos. Pues no es casual que justo donde coinciden brazos descendentes de estos movimientos de grande circulación de anticiclones con elevaciones geográficas suficientes, es donde se localizan los observatorios del planeta.
De hecho, no es, y es importante, esto es un aspecto, un resultado curioso, porque no es solo una cuestión de altura. Vemos como, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, el Observatorio Sudafricano estuvo especialmente interesado en prospeccionar esta zona oriental de África. Aquí está el Monte Kenia, por ejemplo, que tiene también casi 5.000 metros. Pero no es solo una cuestión de altura. Las circunstancias de la circulación atmosférica para generar capas de estabilidad es muy importante, y de hecho se está probando algo en estas zonas más secas ya de Etiopía para montar algún observatorio, pero la realidad es que quedan muy pocas zonas disponibles para montar observatorios, ¿no? Uno de los efectos que produce este que llamamos brazo descendente de estas zonas de altas presiones es que el aire va bajando seco y muy despacio, sin intercambio de calor, es lo que se llama un descenso adiabático, generando lo que se llaman las capas de inversión. En algunos territorios, como aquí en Canarias, estamos muy familiarizados con ellas, pero en otros lugares del planeta también, ¿no? Esta capa de inversión realmente lo único que viene a hacer es una ruptura en la tendencia general de la atmósfera de perder temperatura con la altura. Entonces, en los perfiles, en estas zonas del planeta, donde se producen estas zonas de descenso de los brazos anticiclónicos, la capa de aire que viene arriba puede producir este efecto de inversión circunstancial de esa tendencia de pérdida de temperatura con la altura. ¿Y eso qué provoca? Eso provoca que hasta aquí se concentra la humedad y se concentra... O sea, esto provoca una barrera natural. La humedad, incluso aerosoles, se llegan a concentrar en esta capa baja, y por aquí encima tenemos una atmósfera extremadamente seca, extremadamente estable y extremadamente favorable para la observación astronómica. Y ese es uno de los motivos por el que los observatorios astronómicos están donde están, por ejemplo, aquí en Canarias. Está una bonita foto, ¿no?, del mar de nubes, pues pasando por el municipio del Paso, en La Palma, ¿no?, desde el Roque de los Muchachos. Bien, concentrándonos otra vez en el vapor de agua, que es uno de estos gases, como decíamos, tan importantes para la astronomía y que se reducen por encima de estas capas de inversión, pues para definirlo técnicamente podemos usar estas definiciones por ejemplo, la primera es del glosario de la Sociedad Meteorológica Americana. Entonces, bueno, vendría a ser la altura total de agua integrada desde la superficie hasta lo alto de la atmósfera, con una unidad, con una sección de superficie, unidad, ¿no? Una cross-section, no sé cómo traducir cross-section, ¿no? Una sección superficial de tamaño unidad. Está bastante críptico, es muchísimo mejor esta expresión. Se suele definir un poco más prácticamente atendiendo esta segunda definición, que viene a decir lo mismo que la de arriba, ¿no? Discúlpeme porque, claro, traducirlo directamente, estoy más acostumbrado a decirlo en inglés esto que en español, ¿no? Pero al final, a fin de cuentas, es la altura que alcanzaría el agua líquida en un vaso de 1 metro cuadrado de superficie si condensásemos toda la columna hasta el tope de la atmósfera de vapor de agua. Ese vapor lo condensásemos en agua líquida, sería la altura en milímetros que alcanzaría el agua, ¿no? Entonces, de hecho, se suele medir el vapor de agua en milímetros, haciendo referencia a esta altura. De tal manera que antes veíamos valores de 6 milímetros, son valores ya con cierto nivel húmedos, de hecho, ¿no? Pues significa que en ese metro cuadrado toda la columna de agua, si condensara ese vapor y se convirtiera en agua líquida, solo alcanzaría 6 milímetros de altura. Bien, las condiciones para observar en astronomía tienen que ser por debajo de 3 milímetros. Y las condiciones que podemos tener a nivel del mar pueden estar en torno a 20, por ejemplo, ¿no? Matemáticamente, sin entrar en grandes detalles, esto se puede resumir en esta ecuación, en la que estamos integrando desde z, que es la altura cero, hasta infinito, o sea, hasta que la atmósfera hasta el final de la atmósfera, aunque obviamente no hay vapor de agua hasta el espacio, ¿no? Tiene una zona distribuida. Ya les digo que desciende la concentración rápidamente con la altura, pero si integramos la densidad de vapor de agua con la altura y la dividimos por la densidad de agua del agua líquida, ¿no? Este 10 a la 3, que es un 1000, es para expresarlo en milímetros. Entonces, una manera habitual de expresar esta ecuación, en lugar de la densidad, es usando este parámetro. Esto se los comento porque también pueden ser parámetros que les terminen sonando si alguna vez hablan o escuchan hablar del vapor de agua y de sus medidas. Y es el factor de mezcla o el mixing ratio, que básicamente es la ratio entre la masa de vapor de agua y la masa de aire seco, o la densidad de vapor de agua y la densidad de aire seco. O sea, cuánto vapor de agua hay respecto a la cantidad de aire seco que hay, ¿no? Entonces, haciendo una serie de transformaciones con las ecuaciones estas termodinámicas que decía antes, pues en vez de integrar la densidad, se puede integrar directamente este factor de mezcla, que es un factor relativo, que no tiene unidades, porque son masa dividido entre masa, y simplifica un poco la ecuación. Y además, en lugar de integrarse respecto a la altura, se integra respecto a las niveles de presión, que ya saben que es la medida habitual de la altura, ¿no?, en meteorología.
por si escuchan este factor, que evidentemente es un parámetro adimensional, porque es masa dividido entre masa, usualmente se expresa en gramos de vapor de agua por kilo, porque claro, tienen órdenes de magnitud muy distintos, ¿no? Y alternativamente, además del vapor de agua en milímetros, si alguna vez escuchan, esto se le suele denominar Integrated Water Vapor, ¿no? O sea, el vapor de agua integrado, pues también se puede expresar directamente en kilos, en vez de milímetros sobre ese metro cuadrado, en kilos sobre ese metro cuadrado. La única diferencia es usar la densidad en un lado o en el otro. Estas son las ecuaciones matemáticas básicas. A ver, técnicas para medir este vapor de agua hay muchas. Se suele medir, las medidas de más precisión suelen ser con radiómetros en distintas longitudes de onda, que básicamente estudiando el nivel de absorción de una señal luminosa entre lo que tú esperes que te llegue, por ejemplo de una estrella, y lo que de hecho te está llegando en un momento dado. Se puede medir también con radiosondeos de globo. Los radiosondeos meteorológicos se lanzan y recorren toda la troposfera. Los radiosondeos, de hecho, dan una medida directa, disculpen que vuelvo hacia atrás, de este parámetro, ¿no? Del factor de mezcla, con lo que prácticamente es integrar el factor de mezcla que te da el radiosondeo a lo largo de todo su vuelo. Y nosotros hemos implementado una técnica que también se ha extendido mucho a lo largo del planeta, que es la técnica esta basada en los sistemas de posicionamiento global, que son los Global Navigation Satellite System, dentro de los cuales se integra la GPS, que es como todos lo conocemos, ¿vale? Pero también se integra, por ejemplo, el sistema Galileo europeo, el GLONASS, que es el sistema ruso. Por eso es preferible, técnicamente, al menos referirse como GNSS, ¿no? Entonces, esto es un sistema para medir vapor de agua que se apoya en una de las características del vapor de agua que comentamos al principio, ¿no? Que es su capacidad para refractar la luz. ¿Bien? Entonces, realmente los satélites de los sistemas de posicionamiento, según se comunican con una antena, se usan antenas de geodesia, que son antenas bien instaladas, bien medidas y bien calibradas, obviamente, que además tienen que hacer todo un proceso de calibración, pero estas señales que llegan de los satélites, en lugar de seguir un camino recto a lo largo de la atmósfera, siguen un camino curvado, refractado, ¿bien? Entonces, este camino curvado, que es producto de la refracción, implica un retraso en el tiempo de recepción respecto al previsto, ¿no? Y de esta refracción, separando una serie de componentes, se puede obtener el vapor de agua, ¿vale? De este retraso. Y bueno, y eso ya vamos enfocándonos ya a la parte práctica final. Eso es una técnica que nosotros hemos implementado ya hace varios años, porque nos permitió implementar un monitor. La gran ventaja de este monitor es que funciona 24 horas, 365 días, ¿no? Aprovechando un subproducto de estos sistemas de geodesia que tienen redes de antenas distribuidas a lo largo del planeta, de tal manera que tenemos 2 antenas, una en cada observatorio. De hecho, pertenecen al Instituto Geográfico Nacional, las antenas no son nuestras, pero como subproducto ellos tienen que calcular ese retraso, ese delay. Y ese delay nosotros lo convertimos en vapor de agua. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una captura del monitor de vapor de agua para nosotros con los muchachos del otro día, ¿no? Pues tenía una cantidad bastante baja, pero venía de un pico muy alto, ¿no? Entonces, bueno, aquí están unas condiciones óptimas, ¿no? Para observar en ese momento. Y eso nos ha permitido obtener series temporales largas en los 2 observatorios que hemos analizado y que hemos presentado convenientemente, ¿no? En los foros típicos adecuados, congresos o paper. Aquí vemos como el vapor de agua, como les decía, es variable, tiene una variación estacional, es mayor en verano porque hay más calor y, como decíamos, depende también de la temperatura, la concentración. Aquí tenemos la distribución estadística, esto ya ven que son distintos años. Esto en concreto es en Izaña, ¿no? Vemos como tenemos una mediana, pues, de un valor de 3 milímetros, es muy adecuada, y sobre todo tenemos un porcentaje bastante significativo de, por ejemplo, aquí vemos el 25% del tiempo, un valor de precipitable water vapor de 1.7 milímetros, es un valor óptimo para hacer astronomía desde tierra, ¿vale? Bueno, pues esto nos lleva a los últimos episodios en los que nos hemos visto envueltos, uno de los últimos, y es, como saben, supongo que Toñi ya les habrá adelantado en algún momento, o lo habrán escuchado en los medios de comunicación, por supuesto, cuando el telescopio de 30 metros, que tenía seleccionado su sitio de instalación en el observatorio Mauna Kea en Hawái, empezó a tener problemas a la hora de hecho son problemas políticos de muchísimo calado, mucho más allá de lo que se comenta en la prensa. No son solo 4 magufos ahí defendiendo dioses raros, no, realmente es un problema gordo con conceptos de nacionalismo grande de las propias tribus indígenas en Hawái. Bueno, una cosa que a nosotros se nos escapa, y se les escapa, de hecho se les terminó escapando a la propia consorcio de TMT, del telescopio 30 metros. Así que iniciaron la búsqueda de un sitio alternativo.
y volvieron a abrir el abanico de candidatos y ahí es donde entró el Roque de los Muchachos a concursar y bueno, ganamos, ¿no? Y hemos ganado este concurso y nos hemos convertido en ese sitio alternativo, ¿no? Seguimos estando supeditados a la viabilidad práctica de que en Hawái solucionen esos problemas de índole jurídico y político, pero somos el sitio alternativo para Hawái, para el TMT. Esto no implica que haya sido fácil. Y precisamente el vapor de agua fue uno de estos caballos de batalla. Realmente el Roque de los Muchachos no tiene nada que envidiar a ningún observatorio del mundo en sus características ópticas de turbulencia, nivel de turbulencia, nivel de emborronamiento, imagen, tiempo útil y otros parámetros. Y en cambio en el vapor de agua sí existía el prejuicio de que la diferencia de altura que había pues iba a ser determinante para que en el observatorio del Roque de los Muchachos de hecho no se pudieran desarrollar los programas de infrarrojo medio que están programados para TMT. Y tras no pocas batallas, discusiones científicas en congresos y demás, pues el éxito es haber convencido, ¿no? Incluso a los partners más reacios, por ejemplo, a los japoneses les costó mucho, a base de mucho trabajo y de calibrar y trabajar muy finamente, como decíamos, ¿no? Este tipo de series temporales y estos resultados hemos conseguido, bueno, de hecho en los informes finales de TMT se refleja que en el Roque los Muchachos van a poder desarrollar perfectamente sus programas de infrarrojo medio, porque el Roque de los Muchachos tiene mucho menos valor, o significa, no mucho, tiene más vapor de agua que en Hawái, porque Hawái tiene 2.000 y pico metros más de altura, o casi 2.000, perdón, pero mucho menos de lo que le correspondería por su altura, y esa fue la gran sorpresa. Ese fue el choque que hubo que vencer con datos y mucho trabajo. Adicionalmente, independientemente de todo, encima una de las cartas que hemos jugado es implementar un sistema de predicción de vapor de agua, basado en modelos numéricos potentes que requieren una máquina muy potente para correr, de tal manera que les decíamos a los de TMT básicamente lo siguiente, dice, no, es que yo, ya vieron antes, te puedo dar un 25% del tiempo con vapor por debajo de 2 milímetros y tú tienes programas pensados para en torno a un 10% en esas longitudes de onda, por lo tanto, si yo además te digo cuándo los vas a poder usar, porque tengo un buen sistema de predicción, te puedo garantizar prácticamente éxito, ¿no? en la totalidad de las observaciones en ese rango, ¿no? Y este es el sistema de forecasting. Aquí vemos cómo claramente, ven cómo con la altura, ¿no? Se va volviendo más azul marino, que significa más seco en esta escala, y aquí vemos pues, cómo se va a poder hacer una predicción a varios días, hasta 3 días más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un resumen, un poco con tantísimos aspectos que envuelven a este parámetro y que llaman que es un parámetro clave, ¿no? Y un parámetro en el que hemos trabajado mucho, ¿no? Así que si hay pocas condiciones de vapor de agua, como dice el perrito de que ahora sí tiene el pelo lacio porque ya no hay humedad, pues es un momento propicio, ¿no? Para la astronomía. Y me presto a sus preguntas, no sé cómo vamos de tiempo. Muchísimas gracias, Julio. Como los tengo silenciados, te aplaudo yo, aunque ya los ve. Aquí estamos todos aplaudiendo en silencio. Te iba justamente a preguntar a pedir que comentaras este hecho, ¿no? Que muchas veces asociamos, incluso se oye decir que con la altura, el SIN depende de la altura, el vapor de agua, es verdad que puede haber aspectos que tienen que ver con esa altura, pero como dice Julio, es muy importante tenerlo en cuenta, todo el aspecto atmosférico de estos puntos, o sea, un sitio elevado, porque sí, no tiene que ser óptimo para la astronomía. De hecho, nosotros en algunos comités se han descartado sitios muy altos, sí, por otras condiciones de viento y por otros aspectos. Entonces, lo que es cierto es que hay muchos factores, como bien ha mostrado aquí Julio, que juegan papeles importantísimos a la hora de decir cuál es la mejor calidad, tanto óptica como infrarroja. Y además que lo que está mostrando Julio tiene no solo gran interés en cuanto al tiempo útil, como él bien ha dicho en el observatorio, sino para las colas programadas de los grandes telescopios, que tienen como en los modelos que él puso, saber cuándo son las condiciones que quiere el astrónomo, cuándo se van a dar para observar un determinado objeto u otro. O sea, es importantísimo para optimizar el programa, ¿no, Julio? Sí, sin duda. Todo lo que has dicho es totalmente cierto. Y además muy conveniente. Es cierto, es lo que decíamos. No es solamente una cuestión de altura. Las posiciones en el planeta óptimas para la astronomía están contadas, ¿no? Es cierto que eso al final es un recurso, ¿no? Y no es solamente una cuestión no solamente una cuestión de altura, como decía Toñi. Por ejemplo, las condiciones de turbulencia atmosférica, bueno, pues sí tienen una dependencia, en principio, con la altura, pero es muchísimo más importante la localización. Superado un umbral de altura determinado, siempre al nivel del mar no estamos en condiciones óptimas, pero superado un nivel, vamos. De hecho, ya sí les digo, o sea, si hay algo en lo que es bueno el Roque de los Muchachos, es en condiciones de turbulencia. Es uno de los mejores sitios del planeta. Nadie gana el Roque de los Muchachos en esto. No hay sitio en el planeta. Puedes igualarlo.
quizás el único sitio que realmente podría entrar a competir en un nivel distinto al de cualquier otro observatorio, y es una alternativa que se ha planteado de manera, no se sabe si realista o no, pero se ha llegado a prospeccionar, son los observatorios en la Antártida. En la Antártida, durante determinadas épocas del año, se produce una concentración por las condiciones térmicas extremas, una concentración de la densidad pegado a la superficie del suelo en unos pocos metros, de tal manera que se consiguen valores de zinc, que es ese parámetro que ya seguro que les habrá comentado, bueno, estarán familiarizados, ¿no?, con el que se mide el emborronamiento, valores de zinc extremadamente bajos, casi como si estuvieran en el espacio, ¿no? Pero quitando estas condiciones extremas en las que ni siquiera está muy claro de que se pudiera montar una infraestructura operativa, no hay ningún observatorio que supere al Roque en turbulencia, ¿no? Y en cambio no todos están, algunos son más altos. Y eso es totalmente cierto. Y en cuanto al vapor de agua, encima se da la característica, voy a volver a poner este mapa, ¿no?, de que las características de Canarias hacen que tenga mucho menos vapor del que en principio le correspondería, ¿no? Está en una posición clave dentro del anticiclón de las Azores, que además se junta con la corriente fría del Golfo, que termina bajando estas latitudes. Hay distintos factores atmosféricos y oceanográficos que generan unas condiciones determinadas, ¿no? Dense cuenta que estos son un montón de años de promedio, o sea que aquí hay alta presión siempre, ¿no? Para ponerles un ejemplo, aquí está la isla de Santa Elena, donde tuvieron detenido a Napoleón, ¿no? Saben, de hecho, donde murió Napoleón, cuando lo pillaron los ingleses. Si la isla de Santa Elena tuviera 400 metros más de altura, porque los picos están en torno a 1800, si tuviera eso, 400 o algo más, unos cuantos cientos de metros más, sería uno de los mejores observatorios del mundo, porque estaría en pleno hemisferio sur, en unas circunstancias muy parecidas a Canarias, pero en una zona fantástica, absolutamente en medio del océano, sería el mejor observatorio del mundo, pero no los tiene. Entonces se tienen que dar una serie de factores juntos que al final hacen que el número de sitios esté contado, ¿no? Aquí en esta zona, precisamente aprovechando esta zona de alta presión, es China, en la zona de ellos del Tíbet, están intentando desarrollar un observatorio astronómico, tienen sitios a 6.000 metros aquí, hay un observatorio que se llama Ali, y en cambio está muy limitado, sobre todo en muchísimas épocas del año, pues porque si se dan cuenta, este redondelito naranja no es tan limpio como esto, porque aquí entran los monzones. Entonces hay épocas donde el observatorio da igual que está a 6.000 metros, es un desastre. Es cierto que luego tienen otras que no. Bueno, pues cada uno aprovecha lo que tiene, ¿no? Pero sí, es totalmente cierto lo que dice Toñi. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, aquí te están preguntando cosas que también tienen que ver con lo del 30 metros, ¿no? Parece que el próximo año, ¿no? Enero, febrero, bueno, se han dado distintas fechas, pero sí. Hasta han entonces usado un poco, la verdad es que para ellos es un marrón todo esto, hablando en vulgar, ¿no? Pero han aprovechado un poco esto también de los lockdowns, esto de las cuarentenas de la pandemia, para ganar tiempo. Porque en la medida en la que no podían construir, pues tampoco tenían que tomar la decisión final, ¿no? Y se han aprovechado para quitarse presión. Yo siempre decimos que, y esto lo valoraron cuando estuvieron aquí las comisiones, esto Julio lo sabe, que también cuando se acercaron un poco a Starlight y en La Palma, y es el hecho de que es tan importante, es muy importante, y a lo mejor los astrofísicos nos habíamos olvidado de eso. Y yo lo estoy viviendo y lo vivimos con Starlight, la importancia de que la sociedad se sienta partícipe de ese cielo, de que sienta que realmente es importante para ellos, no solo por la ciencia que genera, que ya en Canarias, ya por un estudio técnico de la universidad se sabe que triplica los ingresos que nos dan en cuanto a puestos de trabajo, a todo el entramado empresarial que genera, no solo ya la ciencia en sí y poner el nombre de Canarias a nivel mundial, sino ya a nivel dinerito. Pero es que si además ese cielo se convierte en un motor de economía sostenible a través del turismo de estrella, por la sostenibilidad en preservación de medio ambiente, por todos estos otros aspectos que suponen el avance también cultural de los pueblos, y tú te sientes que es parte tuyo, yo creo que es más fácil aceptar estas infraestructuras, ¿no? Y yo siempre insisto, somos de los primeros activistas y ecologistas, pero ustedes no se imaginan lo que habrán mirado los del TMT, el impacto paisajístico y el no impactar. Hombre, el impacto está en el sentido de que es una cúpula, casi una esfera ahí, pero son infraestructuras muy singulares que tienen una connotación especial porque son para alta ciencia, ¿no? Pero siempre se estudia mucho que el impacto sea el mínimo, que no altere ningún entorno. En todos los aspectos, además. Exacto.
Yo sé que es difícil porque siempre un impacto va a tener, ¿no? Pero que se intenta compensar con ese desarrollo científico y siempre hay que hacerlo muy controlado, muy supervisado, con todos los permisos habidos y por haber, pero yo creo que la sociedad es más tolerante o más, no digo permisiva, pero lo puede entender cuando realmente lo interioriza y sabe que también eso le beneficia, ¿no? Pues bueno, yo, Julio, si tú te puedes quedar un ratito, no sé si tienes prisa. Yo me quedo, no, sí, no tengo prisa. vale, mírate, si te aquí lo comenta Ledesma, es interesante el análisis sociológico y antropológico, ¿no? Como herramientas para relacionar ciencia y sociedad. Totalmente de acuerdo, Ledesma. Cierto que sí. Pues, ¿alguno quiere ir haciendo un comentario en lo que se van preparando nuestros Migueles? Miguel Puchner, ahí va mejor. Y Miguel Gil. Miguel nos va a hacer, el primer Miguel Puchner, nos va a hacer un doblete. Ellos nos van a hablar en el desierto de las estrellas, y doblete porque ya nos ha dado otra conferencia muy interesante, además, por cierto. Y además de los Babel, ¿no? Que muchos habían dicho esas burbujas que no las habían oído nombrar nunca, con lo cual está muy bien, y otro día dedicaremos todo un seminario a las famosas burbujas, ¿no? Galácticas. Y bueno, y hablar que él es médico de familia, aunque también astrónomo y amante de la naturaleza. Miguel nació en Almería en el año 89. Comenzó su andadura de divulgación astronómica de la mano del blog El Nido del Astrónomo, colaborando asimismo con el National Geographic en su colección Atlas del Cosmos. Es autor del libro Divulgación Breve Guía del Cosmos, presenta Asociación de Turismo Astronómico y ha recorrido la provincia granadina, como bien saben, por su gran amor por el cosmos y además como gran divulgador. Él está trabajando también y es promotor del complejo astronómico Los Colorados en Gorafe, que como saben es un campamento Starlight. Y además culminará, bueno, ya no sé, yo he dicho la última vez culminará su primera fase, pero yo ya creo que eso ha culminado, porque ha ido muy rápido, ¿verdad, Migueles? Bueno, total que ya nos contarán cómo está el complejo astronómico Los Colorados, del cual ya tenemos el placer de contar esta vez con Miguel Gil. Miguel nació un año menos que yo, y no voy a decir qué año, así que soy más joven que tú, aunque él dice que cree que más, mentira. Y lo que sí es verdad que ha dedicado toda su carrera profesional al marketing, trabajando en diferentes multinacionales en varios sectores y terminando al final en la industria farmacéutica. Al final decide hacer un cambio de rumbo, como ocurre con muchas de las personas que estaban trabajando con nosotros en Starlight, y poniendo en valor todos los conocimientos que había adquirido a lo largo de su trayectoria empresarial. Y crea un proyecto de turismo fotográfico que se consolida como empresa y paralelamente retoma su pasión por el cielo. Y ahí nace el turismo astronómico, que hoy es su proyecto vital y que le ha llevado a entrar en conjunción con Miguel Ángel Puchner y convertir su sueño, un sueño que es de los dos en realidad. En este viaje estelar ha habido muchos tirones, como dice el gravitatorio, y colisiones e impactos. No sé si impacto, esto lo he puesto yo, de mi cosecha, pero hoy saben que han superado muchas dificultades y se pueden felicitar porque han conseguido poner esa primera piedra en lo que ellos llaman el desierto de las estrellas y hacer posible el complejo astronómico de Los Colorados de Gorafe en Granada. Pues como bueno, bien has dicho, pues nada, bienvenido, gracias por también, como Julio, aceptar la invitación a participar en este Festival Starlight y nada, somos todo oídos. Vale, bueno, pues muchas gracias, Toñi, por esta presentación. Buenas tardes a todos y especialmente a nuestro Starlighter Fernando, que espero poder ir a visitarlo en breve y que podamos debatir sobre las estrellas un ratito. Yo quiero hacer un viaje a lo que es el territorio donde hemos llamado el desierto de las estrellas y donde hemos decidido montar este complejo astronómico para que os hagáis una idea, pues, bueno, de dónde estamos y de lo que vamos a hacer. Miguel hablará un poco más en profundidad de lo que será el complejo, la infraestructura y demás. Yo he preparado una pequeña presentación a base, esto debe ser un vídeo que espero que se vea. Mirad, nos encontramos en Andalucía, concretamente en Granada. Si nos vamos al norte de Sierra Nevada, llegaremos a una población, que es la población de Gorafe, que ya es Parque Starlight. Justo ahí es donde se encuentra el desierto de Los Colorados y ahí es donde, bueno, después de, como decíamos, bastantes avatares en este proyecto, hemos conseguido pues un terreno que pensamos que era el más idóneo
para ubicar el complejo. Concretamente, esto es lo que se conoce con el nombre de parque megalítico. En esta zona podéis encontrar más de 240 dólmenes, con una antigüedad de 5.000 años. Y justo aquí, en el valle, está lo que es la población de Gorace. Aquí tenemos la oficina de complejo astronómico, de turismo astronómico, justo muy cerca de donde hacemos las observaciones públicas del pueblo cuando apagamos la luz, porque siempre que hacemos una Star Party apagamos la luz del pueblo y desde la plaza podemos hacer las estrellas. Esta parte de aquí que veis es el terreno donde irá el complejo astronómico. En un principio iba en esta zona más pegada a la carretera, pero nos obligaron a refranquearlo hacia el fondo, y entonces, bueno, pues en esta parte de aquí es donde lo veréis. Estamos rodeados de 5 sierras, parques naturales y parques nacionales. Estamos en Sierra de Baza, Sierra Nevada, Sierra de Huetor, los Collados de la Sagra, donde ya hay un complejo astronómico. Esta es una vista aérea desde la parte norte del complejo, que irá, como os digo, aquí en esta zona, y como veis, muy cerquita de lo que es la población de Gorace. Esta es otra visión desde el sur. Como veis, es un sitio pues que tiene un cierto encanto este paisaje. Yo digo que el que va al Geoparque de Granada se enamora, y esto tiene una gran ventaja para nosotros, porque realmente el que se enamora de un territorio acaba regresando a ese territorio y repite, ¿no? De hecho, en Fitur este año, que hemos tenido la oportunidad de estar allí y coincidir con Toñi, pues lo que ha sido el stand de Granada principalmente se ha basado en mostrar el geoparque, ¿no? Y de hecho la ministra de Turismo, Reyes Maroto, pues se ha interesado mucho por todo el producto turístico que se va a mover alrededor del geoparque, que bueno, ha sido incorporado recientemente a lo que es la Red Mundial del Geoparque de la UNESCO, ¿no? Como veis, es un territorio que tanto desértico, hace calor como hace frío. Ahí soy yo haciendo alguna fotografía de lo que es este valle que veíais, donde empieza el parque megalítico. Como os decía, aquí tenemos más de 250 dólmenes. Realmente esto ya se ha considerado como bien de interés cultural, y bueno, últimamente pues está moviendo bastante turismo. Esta es la zona más emblemática de lo que es el geoparque. Esto es lo que conocemos y lo que ha dado nombre a nuestro complejo, que es lo que se llama el desierto de los Colorados. Como podéis ver, es lógico que le hayan puesto este nombre por estas tierras arcillosas que al atardecer consiguen estos colores tan tremendamente rojizos, ¿no? Esta otra zona de lo que se conoce con el nombre de Badland, estamos hablando que es un territorio de más de 5.000 kilómetros cuadrados, tiene aproximadamente unos 100.000 habitantes. Como veis, aunque es un entorno rural, pues bastante grande, lo componen más de 55 municipios, en las zonas de Guadix, Baza y Huesca, como decía, también parte de los Collados de la Sagra, donde tenemos el observatorio. Aquí al fondo podéis ver el Parque Nacional de Sierra Nevada, y un poquito a la izquierda está el Parque Natural de Sierra de Baza. Esta otra zona de Badland, como veis, es todo muy agreste, son espartales, prácticamente todo el territorio está lleno de este tipo de vegetación de esparto. Este es uno de los cerros emblemáticos, el Cerro de Jabalcón, y en primer plano lo que es el desierto de los Colorados. Aquí tenéis otro detalle para que veáis que hay carreteras por las que se puede surcar este desierto. Aquí hacemos rutas en 4x4, rutas senderistas. Como veis, se puede combinar no solo la astronomía, sino otro tipo de actividades ecoturistas. Aquí tenemos también una zona muy bonita que es el Toril. El Toril es una acequia vertical, un jardín vertical de más de 5.000 años, compuesto de travertino. Es un sitio espectacular, lleno de magia. También tenemos grandes centros de interpretación, como en este caso el paleontológico de Fonela, donde se descubrieron los primeros. Aquí hay el tigre dientes de sable, lo encontraron aquí, y otros animales más de la prehistoria. Esta es la parte interior, es uno de los centros de interpretación más grandes y más bonitos que hay ahora mismo en la zona.
Este es el Centro de Interpretación del Mecanismo en Gorafe, que tiene como una especie de, como si fuera un dolmen excavado en la tierra, y aquí se hacen pases de películas en las que se habla un poco de todo lo que era el cuaternario, cómo vivían nuestros antepasados hace pues, unos 5.000 años. Aquí es donde está nuestra oficina, no sé si el cursor no lo veis, pues la parte de abajo donde tenemos la oficina, y la parte de arriba, esa explanada que veis, es donde hacemos las actividades astronómicas cuando apagamos el pueblo. Desde ahí, con el lema de apaga tu pueblo, enciende las estrellas, pues desde esa plataforma es donde hacemos todas las actividades astronómicas. Ahí congregamos aproximadamente unos 200 aficionados a la astronomía. Esta es una visión del pueblo general, para que veáis lo bonito que está integrado en ese valle lleno de esas cárcavas. Al fondo tenemos otro cerro muy emblemático, que es el Cerro Mencal, son los dos promontorios. Todo esto pensar que era un lago, un gran mar, o sea, estamos, digamos, en el fondo de un lago marino. Este es el pueblo de noche, habrá que trabajar un poco el tema de la contaminación lumínica, como veis, pero bueno, realmente son 400 habitantes, hay muy poquita iluminación municipal y bueno, poco a poco iremos mejorando la salud. Esta es la plataforma que vi antes desde lejos, esto hace ya unos cuantos años, aquí me veo yo bastante más joven, con mi amigo Leonardo. Algunas tomas nocturnas, fijaros que bien se ve la Vía Láctea desde aquí, con todo el pueblo apagado. La única contaminación que tenemos, un poco de baza y de guadix, pero están a unos 50 kilómetros de distancia y el hongo que producen prácticamente no molesta nada. Esto es desde el centro de interpretación. Y estos son pues las zonas cercanas que hay a donde vamos a poner el complejo astronómico, ¿vale? Justo este es el norte, aquí tenéis esta parte de la derecha, donde está esta caseta, justo detrás de donde irá el complejo astronómico y fijaros qué vistas más impresionantes hay de todo este territorio. Y nada más, esto es lo que yo os quería enseñaros. Aquí es donde vamos a montar este complejo astronómico y uno de los objetivos principales que tenemos es que el geoparque pues sea reconocido como un destino de astroturismo. De hecho, pues ya se han iniciado proyectos que están liderados por la Diputación de Granada y en los que colabora el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Se van a hacer certificaciones de calidad del cielo, supongo que evidentemente pues la Fundación estará presente aquí, por supuesto. Se van a elaborar mapas para la creación de miradores y jardines astronómicos y se van a poner en marcha, aunque ya hemos empezado con algunas, programas de acciones formativas dirigidas a los profesionales del sector. O sea que esperamos que el Geoparque de Granada sea un destino de astroturismo y bueno, nosotros apostamos hace tiempo y mucho antes de que esto fuera Geoparque y la verdad que nos hemos encontrado con la suerte de estar ahora pues aquí, de empezar un proyecto creo que ambicioso, con mucha ilusión, con mucha gana y que esperamos que dé su fruto. Y por mi parte, nada más. Darle la palabra a Miguel Ángel, que nos cuente un poco toda la infraestructura que vamos a montar en este complejo astronómico. Muchísimas gracias, Miguel. Si alguien quiere comentar algo, bueno, sí, y decir, ya que lo has comentado, efectivamente, Miguel, hemos tenido, contacto ya con Alicia, Pepe Vilches, con todo lo que es la Oficina Técnica de Protección también de Cielo, del Instituto de Astrofísica Andalucía, para justamente abordar la certificación, ¿no?, del geoparque. Así que, bueno, nosotros encantados, ya saben que estamos a la disposición de ellos para trabajarlo y desde luego oportunidades y posibilidades son muchas, ¿no? Es un paisaje extraordinario, único, y si implementamos el cielo a ese paisaje ya vemos que el resultado, como dicen aquí los compañeros, que es espectacular, ¿no? Si alguien quiere, bueno, Miguel, si quieres te preparas tú y luego le hacemos las preguntas que queramos a los dos. ¿De acuerdo? Esto, muy bien. Miguel Ángel, pues, todo tuyo. Pues a mí me ha tocado hablar de explicar un poco lo que vamos a hacer allí y lo que vamos a montar. Una de las opciones sería hacer un listado de la infraestructura, de los telescopios, de las posibilidades que tenemos de actividades, pero he pensado darle la vuelta y contaros una serie de historias ficticias de gente que va allí.
Digo ficticio porque todavía no lo tenemos, pero quiero enseñaros la experiencia, ¿no? quiero transmitiros un poco las experiencias, que algunas de ellas se pueden hacer cientos de cosas, pero he elegido unas cuantas que me han parecido interesantes con sus propios protagonistas, pues para que hagáis una idea más personal. Fijaros, Maite, por ejemplo, tiene una hija de 10 años que sueña con ser astronauta. He encontrado un lugar que de hecho parece, como luego veréis, una colonia marciana realmente, en la que puede ver el cielo con telescopios, y encima hay una pequeña zona que simula un cráter lunar de unos 3-4 metros de diámetro, en los que los bordes no dejan ver nada más, y allí va a montar una tienda de campaña y con un telescopio pues va a pasar la noche en un entorno lunar. Aitor es un geólogo que conoció esta zona principalmente por las maravillas que habéis visto, ¿no? Lo que es el geoparque propiamente dicho, y llegó aquí y se encontró con un lugar donde además podía conocer la geología y la extrageología, la roca, las piedras que había antes que se formara nuestro propio planeta, ¿no? Y además puede tocar con sus propias manos esos meteoritos que se encuentran expuestos en este lugar. Henry, que en Chile, un joven de Chile que le encanta la astronomía y está siempre fascinado con algunos objetos del hemisferio norte. Yo no lo entiendo con las maravillas que tiene allí, pero siempre soñaba con ver la galaxia del Remolino M51, y bueno, pues desde su casa se conecta a nuestros telescopios y como son de apertura potente, pues con pocos segundos que hace de fotos, pues puede disfrutar de unas imágenes muy interesantes y viajar, ¿no?, por un mundo que está opuesto al donde vive él. Rubén tenía muchos problemas durante años de ansiedad, unos problemas de depresión, y encontró en este lugar un sitio especial donde le ha cambiado la vida. Todos los viernes, cuando se va a esconder el sol, hace una actividad de yoga mientras el sol se va escondiendo, y luego cuando salen las primeras estrellas se tumba en una esterilla mirando al cielo, mientras con una música de fondo le van explicando el nombre de las principales estrellas. Así se enamoró más de esta zona y encontró gente con mismas inquietudes y con los que ha hecho un círculo interesante que se encuentran cada viernes en este sitio. Bueno, aquí tenemos a otra pareja de jóvenes, Carlos y Elsa, son estudiantes de física y, bueno, aparte de toda la teoría que ya conocen, echaban en falta un lugar donde tocar las cosas, ¿no? Donde ellos poder moverse, manejar, improvisar. Y bueno, han encontrado un sitio, un lugar donde eso se les permite hacer, ¿no? Se les permite tomar los mandos de una serie de instrumentos interesantes, que los que pueden hacer astrometría, espectroscopia, e incluso hay un radiotelescopio que les permite ver el universo, ¿no?, con otros ojos. Bueno, pues eso les sirve un poco como complemento a su formación y al final pues se han enganchado y vienen cada 2x3. Lua, una guitarrista, bueno, trabaja en un supermercado, pero toca la guitarra muy bien y canta mejor todavía, y ha encontrado un lugar donde una vez al mes hay unas sesiones de básicamente micro abierto bajo las estrellas, ¿no? Allí en un anfiteatro se coloca ella junto con otra gente que le gusta la música y quiere compartirla con los demás, y conforme anochece pues enseñan su música, y además esos conciertos adornados con velas coinciden con la luna llena, con lo cual hay unos telescopios que transmiten una imagen detrás de Lua que van transmitiendo en directo la salida de la luna llena por el horizonte, ¿no? Y al final crean un momento mágico que se repite todos los meses y da lugar a que muchísimos músicos y gente aficionada pues pase por allí y se conozcan. Bueno, aquí tenemos Jesús, Alexis, Bea, Araceli, Aniceto. Son un grupo de astrónomos aficionados, forman parte de una asociación. Por cierto, los nombres
son verídicos, de la Asociación Astronómica Granadina. Ahí he tenido poca imaginación. Y bueno, tienen un lugar donde se pueden encontrar a menudo, llevan su equipo, tienen un lugar donde se pueden calentar, pueden tener acceso a un chocolate caliente, agua, cuartos de baño, y además pueden usar otros equipos diferentes a los suyos, probar cámaras y otra serie de instrumentos. Y bueno, y por pertenecer a este círculo, digamos, pues también tienen una serie de charlas que todos los meses serán abiertas para todo el público, ¿no? De diversos temas de divulgación, de mucha variedad, con centro en la astronomía, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues esta serie de cosas y otras muchas más se pueden hacer en este lugar, ¿no? Que ya os ha adelantado Miguel. Se llama Complejo Astronómico Los Colorados y bueno, y tiene un centro que es la astronomía, ¿no? Y sobre ese eje gira todo lo demás. Va a ser un lugar, por un lado, uno de los grandes bloques es la divulgación, por supuesto, ¿no? Es nosotros lo que más nos gusta y por supuesto queremos acercar la astronomía a todo el mundo, ¿no? Desde niños a estudiantes, adultos, gente mayor que tenga curiosidad y de todos los niveles, ¿no? Como decía, pues nos gustaría también que los propios alumnos de carreras científicas pues vengan aquí a complementar su formación. Y por otro lado, eso es solo uno de los pilares de esto, porque luego vienen toda la serie de experiencias asociadas que lo que hacen es potenciarse, ¿no? Con este fondo que tenéis aquí. Ya habéis visto, ¿no? Desde conciertos, sesiones de yoga, cuentacuentos para los niños, observaciones diurnas con talleres sobre el sol para los colegios, observaciones privadas. Es decir, las opciones son innumerables, ¿no? Pasando, por supuesto, con la famosa cata de vinos bajo las estrellas de las que siempre hablamos en los encuentros que hacemos. Entonces, tenemos muchísimas cosas para hacer. Y hemos elegido el enclave de Gorafe, pues porque de entrada éramos unos enamorados de esa zona. Primero Miguel, luego ya pues me enamoré yo después de él. Y bueno, al final decidimos que sería el sitio donde plantaríamos el nido y empezaremos a hacer este tipo de cosas. Aquí tenéis una visual, ¿vale? De las dos primeras fases del complejo. Un esquema para que hagáis una idea de cómo se vería de perfil, ¿no? Y como veis, no va muy desencaminado el concepto de colonia marciana, que fue la primera idea que se pasó por mi mente para hacer el diseño. Y bueno, realmente eso es cúpulas y la aula grande donde se realizan las exposiciones de meteoritos, de cuadros, el aula didáctica en sí, la sala de control, todo tiene esa forma, son domos geodésicos, ¿vale? Algunos de ellos comunicados por túneles, como si fuera realmente una colonia, ¿no? Y esa es un poco la forma que tendría. Esta es una visual de las grandes estructuras que va a haber en la segunda fase, ¿vale? Sin tener en cuenta los pequeños detalles. Y bueno, y como veis, aparte de esos domos, en las cúpulas que hay al fondo hay 4, aquí podéis verlas, tenemos también un anfiteatro que va a ser excavado en la arena con una pantalla delante, con idea de ¿qué? Con idea de servir para todo, ¿no? Desde las actividades que os he comentado, como conciertos, como cuentacuentos, todo, a charlas nocturnas y que la pantalla que tiene de 2,5 metros de ancho se proyecte en la imagen en directo de cualquiera de las cúpulas que se ven allí, con lo cual nos permite pues una gran versatilidad y una gran ayuda de si tenemos mucha gente, pues todos pueden ver a la vez las mismas cosas, ¿no? Y bueno, disfrutar pues de otra manera, sin dejar de lado nunca la observación a través de un ocular, que para mí es lo más bonito que hay. Pero es verdad que a veces se interesa tener un lugar donde esté abierto a mucha gente a la vez, una pantalla. Bueno, la forma desde arriba la tenéis aquí. A todos veréis claro cuál ha sido el diseño, ¿no? Ahí tenemos la constelación de Orión en el suelo de los Colorados. Y todo se basa pues, en la estructura, en los domos y en las cúpulas. Fijaros que las cúpulas aquí a mano derecha forman el arco, ¿vale? Algunas de ellas de 3 metros, sobrelevadas 1,5 metros en unas torretas del suelo. Luego los grandes domos, toda la zona roja que veis es la zona es lo que se va a construir en la primera fase, ¿vale? Lo que estará terminado seguramente en septiembre de este año. La zona azul ya será para el año que viene. Y ya luego de la tercera y cuarta fase ya hablaremos más adelante, tenemos muchas ideas en mente. Pero esto es la realidad más inmediata.
y el anfiteatro lo tenéis aquí a mano izquierda, ¿no? En el centro de esos domos, en el cuerpo de Orión, con el centro en el cinturón, en Mintaka y tal, tenemos una gran plataforma de observación donde, bueno, también haremos observaciones con telescopios más normales, ¿no? Grandes prismáticos, habrá columnas en el suelo para ver a través de prismáticos gigantes. Tenemos por ahí un dosón de 22 pulgadas guardado en espera de pulirse un poco para contribuir a esas observaciones al público y que, bueno, que permite albergar pues bastante gente. Bueno, aquí tenéis una visual del proyecto desde arriba, que es en el que se ve la forma de Orión perfectamente destacada, ¿no? Esa forma se irá perdiendo conforme ampliemos más adelante otras secciones y pongamos más cúpulas, pero bueno, ya añadiremos alguna otra constelación cercana. Aquí tenéis alguna imagen de las cúpulas. Los telescopios de esta primera fase tenemos, ya de hecho ya nos está llegando ahora, un C14 HD Edge que tenéis aquí, que nos va a venir muy bien porque además de divulgación queremos meter un poco los pies en ciencia, ¿no? Y este tipo de telescopios pues son idóneos para registrar, por un lado, ocultaciones de asteroides, novas, supernovas, ¿no? Para hacer un estudio de cuerpos más pequeños, pues viene bastante bien. Y a mano derecha tenemos un MEA de 16 pulgadas, también son equipos relativamente bien. A ver, no estamos hablando de algo, digamos, a nivel no profesional, como puede haber en el rock. Esto es otro concepto, ¿no? Entonces, bueno, esto es con lo que vamos a empezar en la primerísima fase, es decir, ahora, este verano. Las monturas son monturas Fornax, que vienen del norte de Europa. Esas sí las crean para los observatorios y van muy bien. En un futuro tenemos ya planteada una antena de 5 metros para hacer radioastronomía, a un nivel, por supuesto, ya os digo, bueno, bastante primario, pero interesante pues para que la gente conozca otras cosas, ¿no? Y no solo ven la antena grande allí, sino que van a ver los datos que recibe y cómo se puede hacer algo de ciencia a través de ellos, e incluso escuchar las tormentas de Júpiter, ¿no? O en las Perseidas, pues bueno, es otra manera de escuchar los meteoros, que como también queremos hacer algunos proyectos inclusivos para gente que no ve, pues nos viene muy bien en ese aspecto. En el apartado científico también contaremos con la posibilidad de hacer espectrometría. Entonces, son complementos, como os decía, muy interesantes de cara ya a esos estudiantes o no tan estudiantes que tienen un lugar donde poder coger datos y proponernos incluso, oye, me gustaría investigar esto y hacer esta serie de observaciones. Nosotros nunca vamos a decir que no a todo lo que sea aportar, ¿no? Y con gusto. Y bueno, la idea es que entre todos, además, pues aprendamos a manejar todo esto y cada vez adquirir un nivel más alto. Y bueno, y esto es un poco el mix en el que estamos ahora liados y metidos hasta arriba, programando también, por otro lado, una formación virtual, una zona virtual que hemos llamado la Academia, y en la que vamos a hacer también cursos continuos, talleres de muchos tipos, online, presenciales, y además con la posibilidad de ir viendo cada noche la zona del cielo que está observando cada uno de nuestros telescopios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que tenemos bastante frente abiertos, pero estamos con muchísima ilusión, sobre todo porque lo vemos ya, es decir, llevamos 2 años casi para que esto pueda ver la luz, y ya por fin estamos digamos, a una semana, parece ser, de la última firma que necesitábamos, y ya vamos a empezar a construirlo en breve, ¿vale? La idea es que a finales de junio estemos ya construyendo, y ya os digo, en septiembre podamos empezar a funcionar con algunas cosas, ahí cogiendo fuerza. A lo largo del año, pues, enfocarlo más y a inaugurarlo e invitaros a todos vosotros en breve. Así que bueno, pues este va a ser el complejo de los Colorados. Espero que os guste. Muchísimas gracias, Miguel, a los dos, enhorabuena, sinceramente, primero también por esa tesonería, por esa pasión, por el universo, por las estrellas, y nunca se debe menospreciar cuando dices, no tenemos no hace falta, es que
aparte que es un equipazo lo que están montando aquí, es muy importante que ellos, ya estás poniendo en valor ese cielo, estás acercando, están haciendo una función interesantísima, ¿no? Y estoy convencida de que va a ser un punto, una infraestructura muy, muy interesante a la hora de hacer divulgación y astroturismo tal y como nosotros lo enfocamos. Así que enhorabuena, sé que todo va a ser sostenible, va a ser además todo, me consta que también la parte de alumbrado la tomarán con una exquisitez extraordinaria. Así que enhorabuena y bueno, nos acaban de invitar, ellos no saben lo que han dicho porque amenazamos con ir, eso ténganlo claro, y esperamos estar muy pronto. Así que enhorabuena, aquí también todos les están felicitando por el proyecto y si alguien quiere preguntarles algo, yo quiero preguntar una cosa, ¿han tenido ayuda a fondo? Yo siempre estoy preguntando lo mismo, pero como sé todo el esfuerzo que hacen todos por hacer un proyecto y lo que cuesta, ¿tienen ayuda pública? Bueno, la verdad que hemos solicitado una subvención que a posteriori si nos si nos la aceptan, que parece que sí nos van a dar una parte importante de reingreso que nos servirá además para la segunda fase y la tercera. Esperemos que no haya ningún problema, de hecho, del fondo del Grupo de Desarrollo Rural, que se ha mostrado bastante abierto y creemos que no habrá ningún problema. En fin, y de momento esa, ya en un futuro pues buscaremos, porque toda ayuda para esto, ya sabéis, pues es poca, ¿no? Siempre hay cosas que ampliar y que hacer y siempre viene bien cualquier cosa extra. Muy bien, gracias. Pues si alguien quiere preguntar, bien a Miguel, a ambos Migueles o a Julio, que aproveche. Julio, ¿tú querías preguntar algo? Yo quería, sí, porque precisamente era la pregunta, la que acabas de hacer es la que tenía en mente. Todo esto, la financiación, los fondos son iniciativa Privada. Personal de ustedes. Es personal de nosotros, sí, por puro amor, vamos, yo de hecho tenía claro que siempre que algo así quería hacerlo, ¿no? Aunque no fuera a sacar beneficio alguno, es decir, por tenerlo como quien se compra un terreno y monta un cortijo, ¿no? Yo tenía clarísimo que esto lo quería tener. Si luego tenemos opción de reembolso, incluso para ir ampliando más, pues estupendo. Pero esto enhorabuena. Muy fuerte, con muchísima fuerza adelante, porque enhorabuena, qué fantástico. Gracias. Gracias. Fernando está convaleciente, se ha operado esta mañana. Aquí tenemos a Fernando. Fernando, es que eres un campeón. ¿Puedes hablar, comentar? Sí, es que qué maravilla ver estos sueños. Y luego la introducción que has hecho, Miguel Ángel, me parece maravillosa, ¿no? El valor humano que tienen estas experiencias y el valor que vosotros reunís allí. Creo que es una de las cosas que quizás nos falta en otros proyectos, sobre todo los institucionales. No sé si os pasa, pero como decía Antonio, cuando un proyecto viene de arriba para abajo, porque han decidido que es bueno para astroturismo, tiene un color, pero cuando un proyecto viene de abajo hacia arriba, de que estamos apasionados y de que la gente nos responde, nos pide más, y entonces ensanchamos espacio o soñamos cosas nuevas, ¿no? Entonces verlo así, pues me ha encantado. Ahora os conozco mucho más. Es maravilloso y felicidades. Ah, y por cierto, yo tengo el libro firmado. Así como el que no quiere la cosa. Ya te lo largo, Antonio. Pues fíjate. Pues es cierto, estupendo. Aquí ahora nos vamos a pelear, Miguel. Pues la verdad que tienes toda la razón. Además, con la presentación que has hecho, yo creo que en cierta forma nos podemos ver todos, o incluso en varios de esos personajes, ¿no? Entonces, el presentar las actividades que van a hacer de esa manera, ¿no? Es personalizarlas. Y yo creo que se va a conseguir todo eso y seguro que mucho más, ¿no? Así que enhorabuena. Si alguien más quiere preguntar a Julio, a Miguel o comentario. Yo aprovecho también para decir que hoy lo que tengo detrás es que, como siempre, además he visto por ahí a Ledesma, que es el que siempre me recordaba que dijera que tenía detrás. Yo, para los que se incorporan siempre, desde el origen decimos que pongo alguna imagen de arte y astronomía. Tenemos ya un álbum para hacer la próxima publicación. Bueno, tenemos 2 todavía en marcha, pero cuando las terminemos, una va a ser esta, ¿no? Y hoy, hablando de estos tiempos que van tan lentos y nos parecen y que las cosas no llegan, y como veo que van llegando, quise hacer homenaje a través de algún reloj astronómico. Y en la zona de Lombardía hay muchas torres, y este me encantó. Es un reloj que se encuentra en la Plaza
Plaza de la Logia, en Brescia, y está encastrado, ¿no? Sobre esta torre. Fue en 1540, 1550 cuando se diseñó. Fue un proyecto de Ludovico Beretta, y bueno, me resultó muy bonito porque además de indicar la hora, dentro ven que están las fases de la luna, y luego tiene otro círculo que marca también, diríamos, lo que sería el calendario solar, pero además tiene una numeración, un circulito que completa, diríamos, hace un giro cada 24 horas 50 minutos. Entonces ese retardito que tiene, que acumula diariamente respecto al círculo del Sol, le permite hacer una lunación cada 29,5 días. Y luego tenemos aquí las constelaciones del zodiaco, y bueno, es una obra de arte maravillosa, que además, si no recuerdo mal, aquí lo apunté, es de Paolo Gennari, de Resato, que me corrija Elena el fatal italiano que estoy pronunciando, y bueno, pintado también por otros diseñadores, me parece una obra digna también de mención. Así que nada, ahí lo dejo. Al que vaya a Lombardía, a Brescia, que ya parece que podemos viajar un poquito más también a Italia, pues que disfruten de esta, que además no solo se encuentra en esta ciudad, sino que existen otras como en Cremona y Mantua, que también hay relojes de este tipo. Pues nada, dicho esto, no sé si queda alguna pregunta. Pues parece que no. De todas formas, aquí nos seguimos viendo los últimos jueves de cada mes, con la tertulia previa, están todos invitados al café. Y yo, por supuesto, aprovecho para decir a los que no nos han seguido y no han visto que ya hemos lanzado la página web de la primera conferencia internacional Starlight de Astroturismo, apoyada por la Organización Mundial de Turismo, que vamos a celebrar en la ciudad de Évora, Patrimonio Mundial de UNESCO, en Portugal, dentro del destino Starlight, el primer destino Starlight certificado, que está en Alqueva. Ya muchos de ustedes me consta que se han inscrito. No se olviden de hacerlo, la inscripción es gratuita, lo único que probablemente se cobre va a ser la cena de gala, pero de resto la idea, estamos buscando los fondos y ya si no los sacaremos, lo mismo que para el complejo y para todos los grandes proyectos, así que están todos invitados a participar. Entren en www.internationalstarlightconference.com. Se los iba a escribir, pero bueno, es muy fácil de encontrar. Y también a través de nuestra web lo pueden encontrar. Se los escribo aquí. Bueno, International. Hay 2 inscripciones. Una en particular, tendremos nuestro encuentro anual, ese que tanto nos gusta y que vamos a celebrar el 4º y segundo meeting de guías y monitores de Starlight, lo vamos a tener el 8 de septiembre. Luego va a haber también un stargazing, vamos a tener historias contadas como hicimos en Estercuel, vamos a visitar el observatorio de Alqueva, visita también a la ciudad histórica, una Star Party y bueno, conferencias con expertos en campos de astronomía y astroturismo. Así que espero que sea una gran fiesta de todos y todos lo pasemos muy bien. Les pongo aquí el enlace, Starlight Conference, igual se me pasa alguna letra, pero es eso, ¿de acuerdo? Pues nada. Si no hay nada más que decir, pues feliz mes a todos y espero verles muy prontito. Si alguno, tendremos un curso en Grazalema, también Starlight. Algunos de ustedes de aquí sé que se han apuntado. En un par de días diremos quiénes son admitidos. Como les dije, vamos a dar prioridad, porque así lo han solicitado la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, que demos prioridad a los lugareños, a los que residan en Cádiz, y si no, iremos abriendo por Andalucía y el resto del mundo. ¿De acuerdo? Si no les espero que puedan participar en otros que empezamos ya a partir de junio, afortunadamente, los cursos de monitores y guías Starlight. Se abre la vida. Así que nada, espero verles pronto y disfruten y feliz tarde lo que nos quede. Un abrazo enorme, se les quiere mucho. Espero verles pronto.